que está en el profundo del ser humano, y es la búsqueda de la felicidad. Ser feliz. Y es que fuimos creados para la felicidad. Y la felicidad está en Dios, en la comunión con Dios, en experimentar el amor de Dios, su misericordia en nuestras vidas, avanzar poco a poco en docilidad al Espíritu, en el amor que es el mismo Dios, que me lleva al amor al prójimo. En búsqueda de la felicidad, porque la huella de la búsqueda de la misma la dejó aquel que es la felicidad, que es el amor, que es Dios, el que nos creó, dejó esa huella. Es el inmortal que dejó esa huella en nuestra alma. Pero por la desobediencia entró la muerte, el sufrimiento en nuestra humanidad. Y por eso también, en búsqueda de la vida eterna, que es la felicidad, no aceptamos la muerte, y tan antigua que es la misma, y no la aceptamos. Si es casi antigua como la vida, y no la aceptamos. Miles de años y no la aceptamos. A veces creemos que es malo eso. No, siempre que no sea enfermizo. Lo que pasa es que la huella de la inmortalidad está en el alma, por el inmortal, el 3 veces santo que nos creó. Estamos hechos para la inmortalidad, no para la muerte. Que es para mí igual decir, estamos hechos para la felicidad, no para la frustración de nuestras vidas. Y desde antiguo busca el hombre, el ser humano, esta felicidad. Y así lo encontramos en el libro de la sabiduría. Estamos en el Antiguo Testamento y escuchamos cómo escribe el autor sagrado. Supliqué, importa oír las palabras, para encontrar la sabiduría o para vivir en la sabiduría. Supliqué. Vayamos grabando. Lo primero es súplica. Y se me concedió la prudencia, que es parte de la sabiduría. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Invoqué, es quererla, desearla, tener claridad de ella, de cuál es la sabiduría y buscarla.
vino a él el espíritu de sabiduría. Una vez que encontró la sabiduría, la preferí a los cetros y a los tronos, o sea, al poder. O sea, ya nos va indicando que para la sabiduría hay que renunciar a lo que el mundo llama sabiduría. De hecho, la sabiduría de este mundo se opone a la sabiduría de Dios. La prefería cetros y tronos, renuncia al poder, y en su comparación tuve en nada la riqueza. ¿Ven ustedes? Ya en el Antiguo Testamento, ya el ser humano ya tiene claro, para tener la sabiduría hay que invocar el espíritu de la misma. Y luego hay que renunciar a la sabiduría del mundo. No puedo jugar en las dos aguas. Mi opción es la sabiduría de Dios, que se opone a la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo me dice que la felicidad está en el poder, que la felicidad está en las riquezas, y luego defenderlas a cualquier costo, matando gente, genocidios, no importa, pero defender el poder, adherirme al poder como el náufrago a la madera en el mar. Y sin el poder, nos dice la sabiduría de este mundo, es la felicidad, el poder, porque así mandamos, avasallamos, humillamos, pisoteamos, matamos, torturamos y faltamos a todos los derechos inalienables de la persona humana, se le niega. Y todo por el poder y las riquezas. Y así le ofrecemos, según la sabiduría de este mundo, hasta holocaustos humanos a ese ídolo, que en eso termina siendo el ídolo del poder, el ídolo de la riqueza, el ídolo de los bienes, el creer que en este mundo está la felicidad. Una vez que encontró la felicidad, el creyente nos escribe y nos instruye el libro de la sabiduría. No le equiparé, o sea, no lo voy a comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado, frente a la sabiduría, es un poco de arena. Y junto a ella, la plata vale lo que el barro. Y luego, como ha encontrado la felicidad, ahora, por el camino de la sabiduría, ahora alaba la sabiduría. La quise más que la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz. O sea, la sabiduría será la luz de mi vida de hoy en adelante, porque su resplandor no tiene ocaso. O sea,
Con la sabiduría no hay final de mi vida, no hay frustración de mi vida, no hay destrucción de mi vida. La muerte no tiene poder en mí con la sabiduría. No tiene ocaso, no tiene final. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. En sus manos había riquezas incontables. Riquezas no según la sabiduría del mundo. Ahora, yendo al Nuevo Testamento, a Jesús de Nazaret, nos encontramos que la sabiduría está personificada en Jesús de Nazaret. Él es la sabiduría, Él es el camino que conduce a la felicidad, que conduce al Padre, porque la vida eterna es la comunión con el Padre de manera eterna, una vida eterna. No tiene ocaso, ha dicho el libro de la sabiduría, no hay ocaso. La felicidad, para ella nos venimos ejercitando en el amor en este mundo, en el amor a Dios, en el amor al prójimo. Y así hemos ido ejercitándonos en la comunión con Dios. Y la vida eterna es esa, llegar a la plenitud de la comunión, del amor con Dios. Jesús es la sabiduría, es el camino que conduce a la sabiduría. Y nos encontramos con el hecho narrado. Uno dice el Evangelio, Marcos no dice si es joven o es mayor. Uno se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno. Ahí nomás viene una corrección de Jesús. No hay nadie bueno más que Dios. Entonces ya sabemos nosotros que en nuestro egoísmo está la inclinación al mal. Está la inclinación al no amor al prójimo, a no amar a los demás, a no renunciar a mí mismo en el amor a los demás, a no renunciar a mí mismo en el amor a Dios. Por eso es de cara al amor que Jesús dice: solo Dios es bueno, es la bondad. Y comienza Jesús con lo más básico. Ya sabes los mandamientos. Y miren, interesante los mandamientos que le recuerda Jesús al hombre. No son los que tienen que ver de la relación con Dios, sino de la relación con el prójimo. El amor al prójimo, pero en clave negativa de no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, un mandamiento que agrega Jesús. Honra a tu padre y a tu madre. Los hemos escuchado. Todos están los mandamientos que Él ha referido, que no quiere decir que niegue los otros, pero en relación a este hombre son los mandamientos que le señala.
que tienen que ver directamente en el amor al prójimo. Y el hombre dijo, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús lo quedó viendo con cariño y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. El hombre muy recto, muy sincero ante Jesús, frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Y luego viene la máxima de Jesús. Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Porque normalmente el rico le da culto al poder, le da culto al dinero, le da culto a los bienes y hace de ellos el ídolo. El ídolo de él viene el poder, la riqueza, los bienes, las influencias, etcétera. Y se le da culto a ese ídolo con una cierta confusión en combinar la vida de Dios o las prácticas religiosas con la religión idolátrica. Y al final, recuerdan que dice Jesús que no se puede adorar a dos señores, porque al final le va a faltar a uno, le va a ser fiel a uno e infiel al otro. A esto se refiere. Qué difícil que el rico, qué difícil que el poderoso, qué difícil que aquellos que han hecho del poder, del dinero, de los bienes, han hecho una dependencia hasta hacerlo un Dios y le dan culto. Inclusive hay sacrificios humanos ofrecidos también a ese ídolo con las injusticias, el matar al prójimo, el hacer genocidios con tal de asegurar el poder. Frunció el ceño Jesús. Él se fue triste y Jesús percibimos también cierta tristeza al final. Y así concluye, qué difícil va a ser a los ricos. Lo dijo tan fuerte que continúa lo que hemos escuchado. Al hablar de esta manera tan fuerte Jesús, los mismos discípulos se escandalizaron. ¿Quién puede salvarse entonces? Como quien dice, si todos buscamos el dinero, buscamos tener, buscamos poseer, porque estamos creídos que ese es el camino para la felicidad. Hemos creído al mundo y Jesús dice que es imposible para el hombre, pero no para Dios. Para Él todo le es posible. Y luego Jesús hace la promesa animando a confiar en Él, a renunciar
a la filosofía de este mundo y abandonarnos abandonarnos a la sabiduría de Dios. Y nos llama a renunciar a todo aquello que se quiere convertir en ídolo en nuestras vidas, a renunciar. Y al renunciar, nuestra alma, nuestra vida, queda libre y se abandona, mi vida se abandona solamente en Dios. Eso indica que nuestra vida como cristianos es un grito profético a la sabiduría de este mundo. Y el Dios que ellos tienen, nosotros lo profetizamos al nuestro, al Dios único y verdadero. Y denunciamos con nuestra vida, con nuestras renuncias. Renunciamos así y denunciamos a la sabiduría de este mundo. Y le estamos diciendo al mundo que solo hay un camino para vivir eternamente con Dios, y es la sabiduría. Y la sabiduría es una persona y se llama Jesús de Nazaret.